Recordamos, amigos televidentes, que pueden seguirnos en nuestro Twitter, @rabascalcarlos, y comienzo ya con Pedro Páez, quien se encuentra ya en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Mi querido Pedro. Hola. Qué gusto tenerte acá en Guayaquil. Encantado, aquí estoy a las órdenes. Bueno, consultorios gratuitos, Pedro. Cuéntanos en qué consiste este tema. Bueno, existen los consultorios jurídicos de las distintas facultades de jurisprudencia en el país, tanto públicas como privadas, y hemos estado trabajando en una red nacional para capacitarlos e incluir todo el capítulo de estos nuevos derechos, de frenar los abusos de los monopolios para servir a la comunidad, hacer consultas, a ayudarlos, ¿no es cierto?, ayudar a la gente en sus transacciones comunes y corrientes de todos los días y evitar, ¿no es cierto?, que sigan continuando los privilegios y los abusos. Ahora, el tema no pasa solo por monopolio, el tema pasa por también concentración de poder, es decir, pueden haber 2, 3 empresas que concentran el mercado. En ese sentido, ¿cómo evitar el abuso que puede existir por este gran acaparamiento de mercado? Bueno, aquí es fundamental este proceso de tejido social que estamos armando, ¿no? Es decir, sería gravísimo para el país y obviamente muy fuera de lo que es mi estilo el pretender que una cuestión paternalista que la superintendencia nos dé resolviendo, como decimos en Quito, todos los problemas, cualquier contrato, cualquier transacción. De lo que se trata es de que la gente se empodere y desde la dignidad, desde el conocimiento de la ley, exija que se cumplan sus derechos, ¿no? Y los consultorios van a ser parte de eso y también los centros de mediación, porque vamos a lanzar, hoy día lanzamos desde la Universidad Espíritu Santo tanto la Red Nacional de Consultorios Jurídicos Gratuitos como la Red Nacional de Centros de Mediación, es decir, construir ciudadanía. Que la superintendencia, la acción persecutoria y sancionadora que tiene la superintendencia, hasta con el 12% de las ventas para aquellos operadores que persistan con el abuso, sea la última instancia. Lo fundamental es que la ciudadanía, la gente de a pie, los empresarios puedan defender sus derechos. Ahora, Pedro, esto es una estrategia novedosa, llamemos así, porque por lo general los organismos de control básicamente están ahí para temas punitivos, llamemos así, de sanciones, y están en unos grandes edificios esperando que alguien se acerque a denunciar. Aquí estamos hablando entonces de construir una cultura ciudadana, de exigir calidad del servicio y de denunciar los avisos. Estamos hablando de consultorios gratuitos. Estos consultorios gratuitos, me imagino, supongo que deben estar alrededor de todo el territorio ecuatoriano, cómo está distribuido y en dónde se encuentran. Eso depende de cada una de las provincias. Usted tiene universidades públicas y privadas que tienen en distintas partes los consultorios. Estamos promoviendo de que se abran nuevos consultorios una vez que empiece a visibilizarse, porque mira, aparte del problema, Carlos, es que la gente está tan acostumbrada, tenemos 500 años de concentración del poder económico, del poder político, que la gente asume que los abusos, sobre todo en el mundo de los negocios, son normales, y no. No tenemos que aguantar abusos de nadie, y parte de la creación de esa conciencia, parte de la detección de esos problemas es el hecho de que va a tener cercanos esos consultorios jurídicos gratuitos. Pero además estamos armando toda una red dentro de la función de transparencia y control social. Estamos armando todo un sistema que permita tener un mecanismo de aceptar todas las denuncias a través del Internet y direccionar desde el Internet esas denuncias a la entidad que le corresponda, porque ahora le van y le presentan a uno denuncias que corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones en la del Poder de Mercado, y uno dice, no, no es aquí, tiene que irse allá. Entonces vamos a hacer un solo sistema nacional. Y que va redireccionando de acuerdo como el ECU 911. Ahora, este tema de concentración de poder de mercado y de abuso de poder de mercado, se podría entender tan solo en los aspectos privados. Pero ¿qué hay de los aspectos públicos en términos de servicio? Debería incluirlo. Me dices que también. Es que esto es importante que la ciudadanía lo sepa, porque no solo se trata del sector privado, sino también del sector público. Cuando yo voy a un hospital público, cuando yo voy a una empresa de agua potable, qué sé yo, es decir, también incluye público y privado. Ahora, mucha gente no presenta las denuncias porque no cree en el sistema. Pero no solamente eso, Carlos, yo creo que hemos tenido un éxito más allá de nuestras expectativas en estos pocos meses de vida. Hemos logrado posicionar no solo a la superintendencia, sino a los nuevos derechos que están presentes. Pero la respuesta de la ciudadanía es que una vez que detecta el problema, una vez que rompe esa invisibilización de siglos, ¿no es cierto?, tiene las quejas y empieza una avalancha de quejas, porque hemos venido recorriendo muy intensamente todas las provincias del país y todos son quejas, pero no se pasa de la queja a la denuncia formal. Y ahí viene no solamente ese problema de que no se cree en la denuncia, sino algo más grave. Hay un clima de temor en el país y eso yo creo que es muy significativo. ¿Temor a qué? De temor a las represalias de los que sabemos, pues, Carlos.
El problema es muy serio porque no estamos hablando solamente de ciudadanos de a pie, estamos hablando inclusive de empresarios, de familias entroncadas, tanto a nivel local como a nivel nacional, y que no se atreven a hacer una denuncia formal del tema porque sabe con quién se mete. Y aquí la solución es construcción de ciudadanía, fuente ovejuna, todos a una. Por eso estamos trabajando en la construcción de este tejido social con las universidades, con las organizaciones sociales, con los gremios, para tener, ¿no es cierto?, toda una institucionalización que rompa el miedo, que rompa ese clima de temor, que genere otro trazado de la cancha, otras reglas del juego en que la ciudadanía se empodere y pueda reclamar sus derechos. Pero por ahí viene el otro tema. Cuando digo la gente no cree en el sistema, dice, bueno, ¿para qué voy a denunciar? Si la ley de defensa del consumidor al fin de cuentas las sanciones son espurias en relación a una sanción que se le puede dar a una empresa que cometa algún abuso de mercado. Bueno, no, la ley justamente es del anterior régimen, o sea, del periodo anterior. Ahora, poco a poco, yo no estoy muy contento con mi ley, es una ley llena de lagunas, llena de dificultades y en algunos casos incoherencias. ¿Vas a plantear una reforma? Sí. Nosotros estamos trabajando tanto en reformas al reglamento como en reformas a la ley. Yo creo que eso hasta los empresarios están conscientes de que es necesario hacer algunas reformas en esa ley. Hemos tenido una excelente aceptación de parte de la Asamblea Nacional y también del Ejecutivo. Recuerden que nosotros somos una entidad autónoma, pero creo que es necesario ir creando un consenso en torno a eso. Ahora, mi querido Pedro, no solamente es cuestión de construir el tejido social de quien es el receptor del servicio, el usuario, llamemos así, el ciudadano común. Ahora, vi que comenzaste a crear una serie de seminarios, una serie de talleres, etcétera. Pero, ¿qué efecto tiene estos seminarios y estos talleres ya en la otra orilla del mismo río? Es decir, ya en quien da el servicio. Se está creando también una conciencia de ciudadana de responsabilidad de quien otorga el servicio en favor de un ciudadano, de tener que ser excelente en el servicio y respetuoso y solidario en el servicio. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para crear puentes. Esta transición no tiene por qué ser traumática. Somos de los últimos países en el continente en tener una regulación de los abusos de los monopolios, pero creo que hay una exigencia de parte del pueblo ecuatoriano de que las cosas cambien. Hemos tumbado 3 presidentes, estamos viviendo un proceso constituyente y parte de ese proceso constituyente es justamente que se acaben esas prácticas mañosas y abusivas de los que sabemos. Nosotros estamos haciendo todo lo posible con los centros de mediación, los consultorios jurídicos. Estos seminarios hemos hecho en menos de 5 meses, 5 talleres internacionales, 37 expertos del más alto nivel, justamente para mostrar cuáles han sido las mejores prácticas a nivel internacional. Ojalá esto cambie antes de que llegue la sangre al río, cambie las actitudes y nos permitan evitar las sanciones, que tengamos unas nuevas reglas del juego para tener un país que nos incluya a todos. Hablemos de los centros de mediación, porque el consultorio gratuito está claro. Si yo tengo una inquietud, quiero hacer una denuncia, me acerco al consultorio gratuito. Y que además vas a tener, la Asamblea Nacional vamos a firmar en los próximos días un convenio para tener a la disposición 22 radios provinciales en las que vamos a tener un programa semanal de media hora. Eso es importante. Ahora, y se van a meter televisión y radio privadas, radios municipales, radios provinciales y las radios universitarias. Bueno, hablemos de los centros de mediación. ¿Cómo funciona el centro de mediación, Pedro? Bueno, la idea es crear una conciencia de una ley que en algunos casos no se conoce, en otros casos no se quiere conocer. Algunos empresarios que quieren simplemente negar la existencia de la ley. Y lastimosamente, querámoslo o no, tenemos que aplicar la ley. Eso que quede muy claro. Esta superintendencia tiene un poder de sanción de hasta el 12% de las ventas brutas de una empresa si ese operador continúa con el abuso. 12%. Nosotros estamos creando las condiciones para que justamente se puedan establecer mecanismos de mediación para que las empresas, antes de cometer la infracción, puedan resolver sus diferencias, previniendo el problema. Un nuevo trazado de la cancha. Unas nuevas reglas del juego. El problema no es la situación paternalista y estadocéntrica en la que la superintendencia tenga que meterse en cada pleito. De lo que se trata es de que la gente sea sensata, se dé cuenta de que estamos en otro país y actúe en conformidad con eso. Y ya para terminar, Pedro, tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de la República y en ese entonces candidato a la presidencia por la reelección, el economista Rafael Correa, Impulso Político en TC Televisión, y le planteé la inquietud que planteaba de algunos candidatos, diciendo que el impuesto de salida de divisas generaba un impacto negativo en los consumidores porque ese costo se trasladaba al consumidor. El presidente de la República me salió con una respuesta que yo la verdad que no me la esperé y me dijo, eso se llama abuso de poder de mercado. Le traslado
la respuesta del presidente de la República, el señor Superintendente de Control de Mercado? No, yo creo que ahí en el tema de la salida de divisas el país entero tiene que actuar con sensatez. Recuerden que estamos en una economía dolarizada y el hueco estructural de balanza de pagos que tenemos significa que compramos mucho más de lo que vendemos en dólares. El problema es que los dólares que salen para pagar afuera son dólares que desaparecen de la circulación interna. Yo creo que en ese sentido ahorita habría que trabajar con mucho más atención mecanismos como el Sucre, que son diseñados desde principios de la década pasada, desde el año 2000, hemos venido discutiendo inclusive con gente de derecha como el Fondo Monetario Internacional, gente como Rigobón, Jeffrey Sachs, y discutíamos la necesidad de tener estos mecanismos de compensación de pagos para evitar la salida de divisas. La paradoja aquí que había que hablar con el presidente de la República y con las autoridades económicas es ¿por qué se aplica el impuesto a la salida de divisas a un mecanismo como el Sucre en el que no salen divisas? Más bien lo que hay es que fomentar son ese tipo de monedas mecanismos, de compensación. que son mecanismos de compensación que justamente evita que salga la divisa. Entonces, yo creo que es necesario crear una estructura de incentivos adecuada para facilitar, ¿no es cierto?, estas alternativas que tiene la gente, en las cuales podría justamente evitarse el impacto económico de esta medida y al mismo tiempo estableciendo mecanismos de sostenibilidad en el largo plazo de la situación macroeconómica y financiera del país. Pedro Páez, muchas gracias. Muchísimas gracias también. Hemos estado con el señor Superintendente de Control de Poder del Mercado, el economista Pedro Páez, con quien hemos hablado sobre el lanzamiento, la inauguración, la puesta en funcionamiento para el servicio de la ciudadanía de los consultorios gratuitos y de los centros de mediación. Así que, amigos televidentes, a crear y a construir una cultura ciudadana de exigir lo que por derecho nos corresponde, excelentes servicios, servicios de calidad y sobre todo servicios transparentes y honestos. Así que depende de nosotros que el sistema comience a funcionar. Una pausa y venimos de inmediato.